Bueno, y ahora voy a invitar al podio a nuestro presidente Carlos Alberto Montaner, que no necesita presentación porque ha escrito 30 libros y pertenece a una cantidad de juntas directivas, incluyendo el Instituto Vargas Llosa para la Libertad. Es una de las personas con que más han contado los latinoamericanos en sus luchas por la libertad, sean venezolanos, sean nicaragüenses y por supuesto cubanos, que desde los 18 años está luchando por la libertad de su país. Con ustedes, Carlos Alberto Montaner. Bueno, muchas gracias, Beatrice, por la presentación. Siempre hace falta la presentación y siempre recuerdo que cuando se dice que una persona no necesita presentación, cuando me lo han dicho, siempre ha dicho, o algunas veces han dicho, y ahora Ricardo Montaner, que es el cantante maestro extraordinario y yo no sé cantar. Bueno, esta es una magnífica oportunidad de abordar el tema de la propiedad. La estructura de poder en Cuba, incluido Raúl Castro, sabe que se equivocó totalmente al suscribir el comunismo, especialmente desde 1968, cuando Fidel Castro decretó la ofensiva revolucionaria y fueron confiscadas hasta las herramientas de los zapateros. Entonces, cerca de unas 60.000 microempresas, casi todas familiares, pasaron a ser operadas por el Estado, con todo lo que ello tiene de ineficiencia y desidia. La situación, que ya era catastrófica en ese momento, habían pasado 8 años de revolución, se agravó hasta la desesperación. La isla se convirtió en el país más comunista del planeta y así le ha ido a esa pobre nación. Hoy, quienes erraron y traicionaron la revolución, colocándola bajo la advocación del marxismo-leninismo y la dictadura, tratan de enmendar el desastre, pero no saben cómo hacerlo. Han convocado a una nueva constituyente, pero no permiten que los intelectuales y artistas afines, agrupados en la UNIAC, muchos de ellos aparentemente partidarios, participen en las discusiones. Les temen a las ideas no controladas. Ni siquiera se atreven a elegir el camino chino o el vietnamita, cero libertades políticas, pero abundante propiedad privada. Los paraliza el fantasma de Fidel Castro. ¿Qué hubiera hecho o dicho el máximo líder? Durante más de medio siglo abdicaron de la facultad de pensar con cabeza propia y ya no saben cómo hacerlo. Tienen la certeza de haber destruido los fundamentos de una sociedad, pero carecen del coraje de admitirlo. Comencemos. La primera persona que declaró que algo era suyo no cometió un delito. Lo que afirmaba que le pertenecía probablemente así era. Quien arrancó una fruta o mató un animal para comérselo, sintió que eran suyos, había invertido su propio esfuerzo en lograrlo. Entre los mamíferos superiores dedicados a la cacería se repite la tendencia. La criatura alfa que dirige la manada captura y mata a su presa, sacia su apetito y luego deja los restos, que a veces son abundantes, a los miembros de su grupo. Ese es el comienzo remoto de la prosperidad y el progreso. La propiedad. La propiedad podía ser privada, de un individuo, de una familia, del grupo o del Estado, pero alguien debía asumir la posesión del bien. La propiedad es un robo, escribió Pierre-Joseph Proudhon en 1840. Era una frase para escandalizar, pero se transformó en un juicio moral compartido absolutamente injusto. La propiedad, por el contrario, es un elemento clave en cualquier sociedad. Otras personas respondieron a la frase de Proudhon agregando que el verdadero robo era apoderarse de unos bienes por los que no se había
luchado. La propiedad privada en cualquiera de sus formas es una manera objetiva de remunerar a los emprendedores, lo que a veces no está reñido con el altruismo. Bill Gates, por ejemplo, dedica el 90% de su inmensa fortuna a ejercer la caridad por medio de su fundación. Y si Estados Unidos es una nación extremadamente rica y poderosa, es porque ha alentado la labor de los emprendedores, los Edison, los Ford, los Steve Jobs de este mundo. La democracia liberal no le encuentra inconvenientes a los emprendedores y no le teme al éxito económico que puedan obtener. Es al revés. Son los empresarios que fracasan los que destruyen el capital. Los triunfadores lo crean y todos nos beneficiamos de ellos directa o indirectamente. Directamente se benefician los trabajadores que devengan un salario, los consumidores que obtienen un bien o un servicio que valoran positivamente, o los accionistas que ven cómo se multiplican el precio de sus acciones al tiempo que reciben beneficios. Indirectamente se beneficia el conjunto de la sociedad que con el pago de los impuestos de estos empresarios hacen obra pública. ¿Para qué arriesgar el capital de todos en una empresa pública cuando recibimos el 20 o 25%, quizás más, de los beneficios de las empresas privadas? Si ganan, ganamos todos. Si pierden, pierden ellos. En los estados bien administrados, esos beneficios se convierten en escuelas, alcantarillados, electricidad, puentes y otras obras de infraestructura que multiplican la eficacia de los empresarios privados. Por otra parte, sabemos que la empresa pública suele ser una fuente de corrupción, de clientelismo y de pérdida de recursos. Por eso, entre los criterios empleados por la Unión Europea para admitir a los estados excomunistas, estuvo que privatizaran antes todas las empresas en manos del Estado. Y esa fue una sabia medida. La discusión sobre virtudes y defectos de la propiedad privada o pública es muy antigua y desde entonces no se ha terminado de debatir. Los griegos tuvieron dos modelos clásicos, Esparta y Atenas. La sociedad espartana era un apéndice del Estado. El Estado ateniense, en cambio, era un apéndice de la sociedad. Platón era un defensor del modelo estatista espartano. Aristóteles era un defensor de Atenas, del modelo ateniense. Aristóteles afirmaba algo que todavía es un razonamiento correcto. Cuando todo es de todos, nada es de nadie. Nadie se responsabiliza con el mantenimiento de los bienes comunes y es inevitable la decadencia. En las ciudades cubanas, especialmente en La Habana, el señalamiento de Aristóteles es absolutamente claro. ¿Por qué, después de 6 décadas de comunismo, las calles, los parques, las viviendas están destruidas como si hubieran sufrido un bombardeo? Porque nada era de nadie y porque las decisiones sobre el mantenimiento de esas infraestructuras eran tomadas por unos aparachiks remotos que carecían de un interés directo en los bienes. En donde existe la propiedad privada, los dueños quieren preservarlas y aportan una parte de sus ahorros a esos fines. Mi mujer y yo, por ejemplo, adquirimos en Madrid un hermoso piso construido en 1807 sobre los muros de donde había vivido y donde murió Cervantes 2 siglos antes. Mi familia y yo vivimos 10 años confortablemente en esa vivienda. Luego la vendimos. La casa se mantiene en perfecto estado pese a los defectos de la construcción original, que eran generales. Marx hablaba en la Capital de la acumulación primaria de capital como una forma
de despojar a los trabajadores de lo que les pertenecía. Esa operación de despojo es la raíz de su teoría de la plusvalía, un error conceptual que muchas personas continúan pagando. La plusvalía era la diferencia entre lo que vale el trabajo de una persona y lo que realmente le pagan. El capitalista, de acuerdo con Marx, se queda con la plusvalía y acumulaba más capital. Hasta que en su propia época, Eugen von Bauer, de la Escuela Austriaca de Economía, definió esa herencia de otra manera, como un premio que a veces recibían los inversionistas por arriesgar su capital, creando bienes o servicios que las personas podían o no adquirir. Cuando uno sabe que las empresas de nueva creación fracasan un 75% de las veces, advierte que Marx estaba minuciosamente equivocado. Cuando uno sabe que una deriva de la regla de Pareto, esa que establece que apenas el 20% de los productos que se ofertan alcanzan el 80% de las ventas, advierte que Marx no tenía una idea muy clara ni ninguna clase de idea de cómo se creaba la riqueza o cómo se perdía. Estaba tan afianzada la definición marxista de la plusvalía que recuerdo en Moscú, durante la transición a la economía de mercado, a un ex camarada que justificaba los atropellos y la corrupción con la hipótesis de que se trataba de una forma de acumulación primaria de capital. Había dejado de ser marxista, pero no podía alejarse del razonamiento fundamental del fundador de la secta. La plusvalía era algo tan esencial en el pensamiento de Karl Marx que cuando éste muere en 1883, en la despedida de duelo que la hace Friedrich Engels, su amigo del alma y sobre todo su amigo del bolsillo, quien mejor conocía su obra, afirma que el pensador alemán, o al pensador alemán se le deben dos hallazgos clave para la humanidad: la plusvalía y el materialismo dialéctico. Dos errores, agrego, basados en dos ilustres pensadores que también estaban equivocados. David Ricardo con su teoría del valor, donde se origina la hipótesis de la plusvalía, y George Hegel, punto de partida del materialismo dialéctico. ¿Hay algún asidero que demuestre el carácter de derecho natural de la propiedad? Yo creo que sí. Las personas son capaces de dar la vida por lo que les pertenece o por lo que creen que les pertenece. Están dispuestas a matar o morir por adquirir ciertos bienes. No hay nada más humano que defender lo nuestro, como también protestar contra cualquier agravio comparativo en la posesión de los bienes. No obstante, frente a ese derecho natural a la propiedad, quienes se oponen a ella no solo opinan que ahí radica el inicio de las actitudes egoístas que dan lugar a las sangrientas querellas, sino que existen determinadas personas que muestran su disposición a compartir los bienes en comunas, cooperativas y otras formas de propiedad colectiva. Eso en gran medida es cierto. Y nadie debe dudar que hay algunas personas extremadamente solidarias que se sienten moralmente compensadas en sociedades igualitarias en las que no existe la propiedad privada. La Madre Teresa es un buen ejemplo. El doctor Albert Schweitzer le concedieron el premio Nobel en 1952 por haber dedicado su vida al bienestar de las personas más pobres y enfermas del planeta. Eso es verdad. Pero el problema surge cuando se trata de imponer a todos los seres humanos lo que parece ser la tendencia de una pequeña minoría. Esto suele ocurrir en las sociedades colectivistas. Al fin y al cabo, la dictadura del proletariado fue proclamada por el propio Marx y durante los 74 años que duró el experimento de la Unión Soviética, lo que se consiguió fue endurecer la represión hasta que fue obvio
que no se trataba de un fenómeno temporal, sino que el carácter contra natura del sistema requería de la mano dura y los gulags para poder prevalecer. Afortunadamente, la democracia liberal es su lema, autorizando todo tipo de propiedad, siempre que la vinculación sea libremente escogida por los ciudadanos. En Israel, España o Estados Unidos, en cualquier democracia liberal, las personas pueden acceder a una cooperativa, sumarse a una comuna, poseer una empresa por acciones o tener una empresa personal o familiar. La afinidad puede ser religiosa, ideológica, étnica o de cualquier índole. Lo esencial es la libertad y cumplir con las leyes. ¿Es mejor o peor la propiedad colectiva o la privada en cualquiera de sus formas? A mi juicio y al de cualquier observador que no vea los resultados a través de los anteojos ideológicos, la privada es infinitamente mejor. Es mejor en la creación de riquezas, es mejor en cómo se sienten las personas. Ahí están los ejemplos de las dos Alemanias y de las dos Coreas para demostrarlo. He utilizado el ejemplo decenas de veces. Los mismos ingenieros alemanes que en Occidente fabricaban los Mercedes-Benz, en la Alemania Oriental creaban los inútiles Trabant y apenas alcanzaba los alemanes orientales el 50% de los occidentales. Los de la Alemania comunista, ante la competencia, habían creado un muro en Berlín y habían dado órdenes de disparar para evitar que sus ciudadanos continuaran huyendo del paraíso del proletariado. En 1953, cuando terminó la guerra de Corea con un precario armisticio, los surcoreanos, esencialmente la zona agrícola de la península, tenían los niveles de pobreza de Honduras. Los del norte, que eran colectivistas, en cambio contaban con una base industrial muy afectada por los bombardeos, pero con una tradición de éxito indiscutible. ¿Qué ha pasado en este periodo? Hoy los surcoreanos alcanzan la riqueza de Holanda y es la tierra de Samsung, de Kia, de Hyundai y de un honroso etcétera. Los del norte tienen el per cápita de Honduras y han provocado hambrunas que han matado a 2 millones de personas. Es bastante evidente. La propiedad no es un robo, es un derecho humano que a todos nos conviene que exista. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, y con estas palabras damos por terminado este foro sobre la propiedad privada, el derecho humano a la propiedad privada. Agradecemos la presencia que nos acompañan acá, pero también a nuestros amigos invisibles que nos están viendo por el internet. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien.